si la mayor tragedia de tu vida hubiera ocurrido antes incluso de que tuvieras conciencia de existir? ¿Y si todo lo que llamas sufrimiento fuera, en realidad, solo una consecuencia inevitable de un error primordial? ¿Y si en el fondo, el mayor alivio que puede experimentar el ser humano fuera no haber nacido? La única excusa de Dios es que no existe. Esa frase ácida y definitiva es de Émile Cioran, el filósofo rumano que transformó la desesperación en arte y el pesimismo en una forma de lucidez. Para él, el simple hecho de haber nacido ya es, por sí solo, un desastre, un crimen sin culpables, una condena sin juicio, un ruido que interrumpió el silencio perfecto de la no existencia. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué hay tanto sufrimiento gratuito en el mundo? Tal vez la respuesta no esté en lo que hacemos con la vida, sino en el hecho de que nos fue impuesta. Como dijo Cioran, nacer fue un error, una infamia, un accidente. Todos nosotros, en algún momento, somos visitados por esa vaga sensación de no encajar, como si estuviéramos participando en algo sin entender las reglas, como si nos hubieran arrojado a escena sin ensayo previo. Es un sentimiento tan humano como inconfesable, y es precisamente en ese abismo donde se sumerge la filosofía oscura de Cioran. En este video, exploraremos sus ideas más incómodas, provocadoras y, paradójicamente, liberadoras. Tocaremos la herida de la existencia, no para sanarla, pues él mismo no creía en eso, sino para comprenderla como quien observa una tormenta, impotente, pero maravillado ante su furia. Estás a punto de entrar en un territorio donde la esperanza es sustituida por una honestidad brutal, donde cada idea de Cioran es como una navaja afilada cortando el tejido de la ilusión. Prepárate para cuestionar no solo el sentido de la vida, sino el mero hecho de estar vivo. No pedí nacer. Esa frase que muchas veces escuchamos con un tono adolescente de rebeldía adquiere otra profundidad en las palabras de Émile Cioran. Para él, no era una queja pasajera, sino una constatación filosófica profunda. El nacimiento no es el inicio de la vida, es su caída. Cioran veía venir al mundo como la primera y mayor de todas las injusticias. No es casualidad que en uno de sus libros escribiera: el hecho de haber nacido es inaceptable. No es que la vida sea difícil, es que es una trampa. Ser lanzado a la existencia, arrancado del absoluto confort de la no existencia para caer en un mundo de expectativas, frustraciones, angustia y pérdida, es para él una violencia original. Nacer, según Cioran, es ser condenado al tiempo, a la descomposición, al error. Por eso afirmaba que el verdadero trauma no es morir, sino haber nacido. Si la muerte es el regreso al silencio, la vida es la interrupción de ese estado perfecto de inexistencia. La verdadera paz está antes del primer llanto, está en el vacío que existía antes de que fuéramos alguien. En ese sentido, su filosofía se alinea con una larga tradición de pensadores que vieron en la existencia algo profundamente problemático. Arthur Schopenhauer, por ejemplo, creía que el sufrimiento es la esencia del mundo, y en la tradición oriental, el budismo también reconoce el nacimiento como el inicio del dolor. La primera de las 4 nobles verdades ya declara que vivir es sufrir. Pero mientras el budismo ofrece un camino hacia la liberación, Cioran solo ofrece un espejo que nos muestra lo absurdo de estar aquí, vivos, conscientes, sin que nadie nos haya preguntado. Somos accidentes que ocurren sin que nadie los haya pedido, productos de un impulso ciego, el deseo de procrear. Y aquí reside una de sus ideas más polémicas e inquietantes, la reproducción como un acto de egoísmo o incluso de crueldad. Al traer un hijo al mundo, no solo transmitimos genes, también transmitimos sufrimiento, y ese niño, como cualquier ser humano, crecerá, sufrirá y algún día morirá. Todo eso sin haber tenido elección. Para Cioran, la concepción es una trampa existencial. Escribió: cometí todos los crímenes, excepto el de ser padre. No como una provocación vulgar, sino como un grito ético, un llamado a la responsabilidad frente al absurdo que representa dar origen a alguien en un mundo como este. Pero si el nacimiento es una tragedia, ¿qué decir de la infancia, de la inocencia, de los pequeños momentos de alegría? Para Cioran, incluso esos instantes de belleza están contaminados, porque saber que todo pasará, que todo se degradará, que cada sonrisa encierra una sombra, ya es suficiente para agriar cualquier esperanza. La infancia es el preludio de un drama que solo se intensifica.
Es el intervalo entre el abismo del que venimos y el abismo hacia el que vamos. Esta visión extrema puede parecer insoportable, y de hecho lo es, pero también hay una cierta libertad en afrontarla, porque al reconocer que el nacimiento es el verdadero desastre, tal vez podamos finalmente dejar de buscar redención donde no la hay. Tal vez podamos, como él sugiere, soltar la culpa y abrazar el fracaso como un estilo de vida. Al invertir la lógica tradicional que celebra la vida y teme la muerte, Cioran nos obliga a reflexionar. ¿No será que el verdadero alivio está en la ausencia? ¿No será que el mayor acto de amor es no hacer nacer? Imagina un silencio absoluto, un estado donde no hay dolor ni alegría, ningún recuerdo, ninguna expectativa, un vacío sin nombre y justamente por eso, sin sufrimiento. Para Émile Cioran, ese era el verdadero paraíso, el no ser. ¿Y qué nos exilió de ese estado perfecto? La conciencia. Cioran no veía la conciencia como un don, la trataba como una maldición que nos aleja de la paz. La conciencia es un puñal clavado en la carne, escribió, una herida que no cicatriza, un ruido constante que nos impide descansar. Es curioso, muchos filósofos exaltaron la conciencia como aquello que nos distingue de los demás seres, lo que nos permite amar, crear, comprender el mundo. Pero Cioran invierte esa ecuación. Él argumenta que, mientras más conscientes somos, más sufrimos. El hombre sufre más que la ostra porque sabe que sufre. La piedra es más feliz que el perro más feliz que el hombre. Su idea resuena con una intuición antigua presente también en otras tradiciones. Los estoicos buscaban la ataraxia, un estado de tranquilidad imperturbable, precisamente porque sabían que la mente humana es turbulenta por naturaleza. Por su parte, el budismo veía al ego consciente como la raíz del sufrimiento, y por eso prescribía el vaciamiento de la mente como camino hacia la iluminación. Pero Cioran no creía en caminos, ni en la salvación. Para él, el sufrimiento no es un error que deba corregirse, es la propia condición del ser consciente. Y aquí entra uno de los conceptos más radicales de su filosofía, el de la insomnio ontológico. No se trata solo de perder el sueño por las noches, sino de un insomnio más profundo, una vigilia permanente del alma que no puede descansar de sí misma. Si pudiéramos dormir 24 horas al día, decía él, regresaríamos al lodo primordial, a la dicha de esa parálisis anterior a la génesis. Es una metáfora fuerte, pero nos golpea porque reconocemos algo de eso en nosotros. ¿Quién no ha deseado apagarlo todo por un instante? No sentir, no pensar, ser solo un cuerpo en la oscuridad. La conciencia, en ese sentido, es una carga que se nos impuso al nacer. No fuimos hechos para entender el mundo. Simplemente aparecimos aquí, intentando, fracasando, rumiando preguntas para las que no hay respuestas. Y mientras más preguntamos, más se intensifica el dolor. Pensar es carcomerse, afirmaba Cioran. Pero hay algo aún más cruel. La conciencia nos hace desear lo que no podemos tener, el control. Queremos entender el sentido de la vida, pero quizá no tenga ninguno. Queremos evitar el sufrimiento, pero es inevitable. Queremos permanencia, pero todo pasa. Y en esa contradicción entre el deseo y la realidad, nace la desesperación. Por eso, para Cioran, la lucidez es una forma de tortura. Es el momento en que vemos con claridad que estamos atrapados, pero sin llave, sin puerta, sin salida. La lucidez es la herida más cercana al sol, escribió, en uno de sus aforismos más poéticos y devastadores. Es en este punto donde él se aleja de los sistemas filosóficos que intentan racionalizar el dolor. Rechaza la idea de que haya algo que conquistar, algo que trascender. No busca consuelo, denuncia. Su filosofía no es un remedio, es una enfermedad asumida con elegancia. Y lo más desconcertante es que, incluso hundido en ese nihilismo, Cioran nunca se quitó la vida. ¿Cómo entender eso? Tal vez porque escribir, para él, era una forma de aplazar el final. Llamaba a sus libros suicidios aplazados. Al transformar su dolor en palabras, creaba un espacio mínimo de respiración dentro de la sofocante prisión de la conciencia. Y nosotros, al leerlo, al escucharlo, tal vez experimentamos lo mismo, no una cura, sino una compañía. Un silencio compartido entre dos desesperados que por un instante se miran y dicen, lo sé. ¿Cómo puede alguien que considera el nacimiento un desastre, el sufrimiento inevitable y la conciencia una maldición seguir viviendo casi 90 años? ¿Cómo puede alguien que creía que la única salida era nunca haber entrado, decidir quedarse? Émile Cioran era, ante todo, una paradoja viviente,
un hombre que despreciaba la existencia, pero que la transformó en literatura, que repudiaba el éxito, pero fue leído y reverenciado, que deseaba el silencio del no ser, pero escribió con una lucidez punzante sobre todo lo que lo perturbaba. La vida me aburre, pero morir me aburre aún más. Esa frase encapsula el dilema central de su trayectoria. Cioran no vivió porque creyera en la vida, vivió porque no tenía elección. Y dentro de esa prisión existencial encontró una forma singular de habitar el absurdo, asumiendo el fracaso como estilo, el desajuste como identidad. A diferencia de sus contemporáneos, Sartre, Camus, Beauvoir, Cioran no deseaba transformar el mundo, rechazaba las causas, las militancias, los sistemas. Mientras Sartre escribía sobre el compromiso político, Cioran decía: «No hay nada que hacer con este mundo más que describirlo», y lo describió con maestría amarga. Nacido en Rumania, en una aldea aislada, hijo de un sacerdote ortodoxo y de una madre que decía haberlo deseado muerto aún en el vientre, su biografía lleva las semillas del pesimismo. De joven, tuvo ilusiones nacionalistas, creyó en el ascenso de su país y se decepcionó profundamente. Se mudó a París y allí se apagó, rechazando la gloria, el cargo universitario, los premios. Vivía con poco, escribía aún menos. Era adverso a la pompa, al prestigio, a las apariencias. La pasión por fracasar me salvó de la mediocridad del éxito. No quería triunfar, sino saborear el desajuste. Evitaba los compromisos. Vivía como un parásito declarado, en sus propias palabras. Un hombre que se alimentaba de cafés filosóficos y largos silencios. Rechazaba entrevistas, rara vez se dejaba ver. Prefería la compañía de los vencidos, los escépticos, los cínicos. Pero había algo más sutil detrás de esa figura que despreciaba todo, una especie de elegancia trágica. Cioran era un estilista de la desesperación. Sus aforismos son obras de arte condensadas, como si cada frase cargara siglos de dolor y una gota de risa silenciosa. Decía que su escritura era una forma de soportar lo insoportable, un modo de no suicidarse. Escribir es transformar la desesperación en música, afirmaba. Y de hecho, había música en su melancolía. No era el grito de quien busca salvación, era el murmullo de quien ya aceptó la ruina y aún así la describe con belleza. Hay algo profundamente humano en Cioran. No finge, no suaviza, no ofrece promesas, pero tampoco se rinde. Y tal vez eso es lo que lo hace tan relevante, porque nos muestra que es posible mirar hacia la oscuridad y aún así seguir caminando. No por esperanza, sino por terquedad, no por fe, sino por estilo. Todos somos tramposos del dolor, escribió. Nos acostumbramos a él, y a eso lo llamamos vida. Quizás su gran lección no sea el nihilismo absoluto, sino el arte de convivir con lo insoportable sin caer en la farsa del optimismo. Aceptaba la contradicción, lo absurdo, la ironía de vivir criticando la vida, y al hacerlo, nos liberaba de la obligación de ser coherentes, felices o plenos. Cioran era un fracasado brillante, un pesimista vital, un filósofo que reía mientras sangraba, y en el fondo, tal vez todos seamos así. En un mundo donde el nacimiento se celebra como un milagro, Émile Cioran nos invita a considerarlo como una tragedia, pero va más allá. Propone que la única elección verdaderamente ética que tenemos ante la vida es precisamente negarnos a transmitirla. Esa es la esencia del antinatalismo, una filosofía que incomoda porque desmonta lo más sagrado del imaginario humano, el acto de engendrar. Para Cioran, traer a alguien al mundo no es un gesto de amor, sino de descuido. Dar vida es condenar a alguien a la muerte, decía, con su mordacidad precisa. Si la vida es sufrimiento inevitable, entonces traer a alguien al mundo es asegurar que sufra. Y el problema no está en las circunstancias de la vida, sino en la propia condición de estar vivo, consciente y vulnerable. No se trata de un pesimismo barato, sino de una lucidez incómoda que nos obliga a mirar aquello que normalmente evitamos. Él afirma: todo es perfectamente claro cuando admitimos que el nacimiento es un desastre. Si no lo admitimos, tendremos que aceptar lo incomprensible o mentirnos a nosotros mismos, como hacen todos. Es una postura extrema, sí, pero hay una lógica cruel que sostiene ese pensamiento. El niño que nace no tiene elección, no pidió existir. Será lanzado a un mundo donde podrá amar, reír, crecer, pero también enfermar, perder, desesperarse y, inevitablemente, morir. Aún así, todos los días millones de personas eligen tener hijos, incluso en medio de guerras, colapsos ambientales, desigualdades extremas, enfermedades incurables.
¿Por qué? Cioran creía que la respuesta está en un impulso ciego, el instinto de perpetuación. Para él, es como si la vida necesitara reproducirse para continuar su comedia trágica. La vida quiere mantenerse, aunque sea a costa de la razón, sugería, en un tono casi biológico, y quien se atreve a rechazar esa lógica pasa a ser visto como una amenaza. En ese punto, se acerca a la visión de otros pensadores antinatalistas como David Benatar, quien argumenta que hay una asimetría moral en el nacimiento. Causar placer no es una obligación, pero causar dolor siempre es problemático. Por lo tanto, traer a alguien al mundo implica una responsabilidad que no podemos asegurar que será justa, pero Cioran va más allá del razonamiento lógico. Para él, la cuestión es visceral. Se trata del grito ahogado del ser que nunca quiso ser. Cada nacimiento es una bomba de tiempo existencial, parece decirnos. El bebé que llora al nacer tal vez esté, inconscientemente, protestando contra la ruina que le espera. Y aquí surge el gran dilema. Si no podemos deshacer nuestro propio nacimiento, tal vez podamos al menos impedir el nacimiento de otros. Es una ética negativa, pero profundamente coherente con su visión del mundo. Él mismo reconocía que la idea era socialmente insostenible. No habría civilización si todos la siguieran, pero eso no hacía que el argumento fuera menos verdadero para él, solo más trágico. Aún así, Cioran no era un apóstol del suicidio. Rechazaba la idea de quitarse la vida porque pensaba que, irónicamente, incluso eso era inútil. Suicidarse es solo adelantar lo inevitable, y aún esa decisión llega demasiado tarde. ¿Qué queda entonces? Aceptación. No como resignación, sino como lucidez desesperada. Nos invita a mirar la vida tal como es, caótica, injusta, sin propósito. Y desde esa visión, elegir conscientemente no propagar el ciclo. Para muchos esta propuesta puede parecer monstruosa, pero tal vez encierre algo profundamente humano, el deseo de no causar dolor a otros, un amor silencioso que prefiere no engendrar, y es en ese silencio, el silencio de quien no ha nacido, donde Cioran encuentra su utopía, no el cielo, no la redención, sino la nada, la pura nada. La única manera de lidiar con este mundo es no estar en él. Recuerdo la primera vez que leí a Cioran. Era una madrugada fría, de esas en las que el silencio parece gritar. Estaba solo, en un cuarto pequeño, rodeado de libros, pero con la sensación de que ninguno de ellos me comprendía, hasta que abrí el breviario de podredumbre. Y en las primeras páginas, algo me atravesó como un rayo. Nacer fue el mayor error. Era como si alguien, por fin, hubiera dicho en voz alta lo que siempre temí confesar. Ahí, en esa soledad, sentí que ya no estaba solo, porque, extrañamente, alguien que despreciaba la vida me ofreció compañía, y eso, para mí, fue una forma profunda de consuelo. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí para ti, que llegaste hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. He creado algo más que un libro. He construido un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper con tus patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quienes ya no soportan vivir en automático. Si sientes que algo dentro de ti pide cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No leas por curiosidad, lee porque tu vida depende de eso. Y si decides comenzar esta travesía, no serás el mismo al final del camino. Si este video de alguna manera te hizo sentir comprendido, si tocó una herida antigua o simplemente te regaló un nuevo silencio para habitar, entonces escucha esto. Valió la pena que estuviéramos aquí, juntos, aunque fuera por unos instantes. Y ahora, ya que sobreviviste hasta este punto, lo cual, según Cioran, ya es un milagro o una terquedad cósmica, ¿qué te parece cometer un acto más de resistencia y darle like a este video? Comentar qué fue lo que más te perturbó o te liberó. Y suscribirte al canal, claro. Al fin y al cabo, todos estamos atrapados en este barco existencial. Por lo menos hundámonos juntos, reflexionando. Y esos 2 videos que están apareciendo en pantalla no prometen felicidad, pero podrían llevarte a rincones del pensamiento a los que pocos se atreven a ir. Si tienes el valor, haz clic. Nos vemos allá o en el silencio.